Buenos días, ¿cómo está? Bendecido, ¿verdad? Bendecidos en la presencia del Señor. Vamos a dar lugar a la palabra y nos ponemos en las manos del Señor. Mi Dios, aquí estamos con un corazón abierto para que tú nos guíes, nos hables, para que tú completes, Señor, lo que nos falta. Sí, mi Señor, ilumínanos a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Nuestro tema general, hablando sobre la unidad familiar y el crecimiento integral. Vamos hoy a hablar sobre el crecimiento en lo social. Como seres humanos, desde que nacemos, empezamos a relacionarnos con personas. La cercanía, el toque con nuestros padres. Y vamos teniendo un desarrollo físico, un desarrollo mental, intelectual. Y hay muchas situaciones que se presentan en nuestra vida de tal manera que algunos conceptos empiezan a determinar nuestra conducta. Qué maravilloso es saber que estamos en Cristo, ¿verdad? Qué maravilloso saber que estamos en Cristo, que Él nos alcanzó, que cuando escuchamos su palabra tenemos esperanza en Él para solamente poder llevarla a la práctica. Diga conmigo, qué privilegio, porque de verdad que lo que Dios nos da son palabras de vida eterna. No es cualquier palabra, no es cualquier filosofía, es la palabra de Dios, es la palabra que nos da vida y vida en abundancia. Así es que si nosotros escuchamos la palabra y empezamos a hacerla y empezamos a practicarla, porque estamos con el corazón y con el deseo que Dios verdaderamente edifique su iglesia, que Dios edifique la familia. Y debemos de estar unidos a Él para recibir esa edificación, y nuestro mayor ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Lucas capítulo 2, verso 52. Partimos de ahí. Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía, esta palabra es clave, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús nace por obra del Espíritu Santo y es también todo hombre plantado en una familia. Así como cada uno de nosotros nacemos y Dios nos planta en una familia. Y el deseo de Dios es el crecimiento en nuestras vidas. Y hay muchas ideas, muchos pensamientos, muchos principios que nosotros queremos lograr para nuestros niños, para nuestros hijos, para los niños en la iglesia, pero también es importante que lleguen primero a nosotros. Como pastores, lleguen esos principios como padres de familia, lleguen esos principios como maestros primero a nuestras vidas,
para que la palabra de Dios se haga vida y pueda producir vida en el comportamiento de nuestros niños. Y dice que él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús se relacionaba con los hombres, ¿verdad? Nunca vemos a un Jesús separado, a un Jesús inhibido, a un Jesús indiferente hacia la gente. Hubo alguna ocasión que los niños querían acercarse a Jesús y los discípulos sin entendimiento dijeron: no, váyanse, no se le acerquen. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. ¿Qué hacemos a veces nosotros como pastores? ¿Sí? ¿O qué hacen otros? No se le acerquen a los pastores. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo nos vamos a amar unos a otros? ¿Cómo vamos a impartir el consejo si nosotros tenemos una valla? Si nosotros tenemos una separación. Jesús no tenía separación. Jesús estaba disponible para la gente, ¿verdad? ¿No oigo? ¿Cierto? Entonces a veces empezamos a tener conceptos, quizás conceptos que otros están formando, pero no es el concepto que Dios quiere. Jesús dijo: no, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Pero a veces hay otros que no están representando bien a Dios y no están representando bien al ministerio. De tal manera que no te le acerques porque está muy ocupado. No, nuestro trabajo es la gente. Nos debemos a la gente, estar cerca de la gente. Oler a ovejas, ¿verdad? A ver las ovejas. ¿Sí? Entonces, yo quiero estar con la gente. Pero son los conceptos que nos separan. Son los conceptos que nos dividen. Nunca estamos demasiado ocupados, nos debemos a la gente. Así es que Jesús no tenía problema de relacionarse con los niños, con los adultos, con cualquier tipo de persona. Él no tenía problema para relacionarse porque siempre Jesús tenía un propósito en cada situación. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. No hace nada porque sí. Las relaciones tienen que ver con algo. Las relaciones tienen que ver con un propósito divino. El por qué voy, el por qué me acerco, el por qué saludo. Todo tiene que ver con principios. Donde dice Dios: ámense los unos a los otros. Pero si pongo una valla, entonces ¿cómo puedo mostrar el amor? Si pongo una separación, entonces ¿cómo puedo verdaderamente darme a otros? ¿Cómo puedo tocar a otros? ¿Cómo pueden tocar a Dios a través de mi vida? Si hay una separación, y si la persona no pone la separación, pero tú haces la separación, entonces tu separación está en tu manera de pensar. Analiza tu manera de pensar, porque muchos pensamientos que tenemos humanos, que no son los pensamientos de Dios, nos dividen, nos separan, nos hacen tener una manera de ser, de conducirnos, de hacer las cosas. Y a veces somos tan ordenados y tan organizados, que de tan organizados es como la mujer que limpia bien su casa y la limpia también que no quiere que los hijos pisen el suelo o se sienten en el sillón. Y en la iglesia podemos ser tan organizados que esa organización impide que vayan a Jesús. Impiden el toque, impiden el amor, impiden el consejo. Dejen que los niños vengan a mí, decía Jesús. Él no escatimó nada
Él se relacionó con cualquier persona que a lo mejor a otros les parecía que no era una persona adecuada, como la mujer samaritana. Ay, no. La mujer samaritana, despreciable para muchos, con un pasado tremendo. La mujer samaritana, el conflicto de la raza. Pero Jesús viene a romper la barrera de la raza. Y sí, y muchas veces en el área social hacemos nosotros divisiones en nuestros pensamientos. Porque este es blanco y este es negro. ¿Y qué? ¿Qué mejora hay en el que es blanco o en el que es más moreno? Dios nos hizo así. ¿No es cierto? Dios nos hizo individuales con nuestros rasgos, con el color de piel. Dios no se equivocó. Pero el Señor Jesús no se fija en esos detalles. Jesús vino a romper la barrera de la raza. Jesús vino a romper la barrera de la religión. Jesús quiso acercarse con una mujer, como nos lo dice Juan 4, con aquella mujer samaritana que tenía un pasado, pero el Señor al acercarse a alguien tiene un propósito divino. Y a veces hacemos separación con nuestros hermanos o con alguna gente, pero por su pasado. Por su pasado. Ay, ¿cómo Jesús está hablando con una mujer? Los discípulos pensaban. No solamente porque era samaritana y porque la raza era despreciable, porque los judíos se habían mezclado con otra raza y habían surgido allí los samaritanos, sino porque se había acercado con una mujer. Jesús vino a romper la barrera del sexo. Ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni griego. Dios vino a darle valor tanto al hombre como a la mujer. Dios derramó su Espíritu Santo sobre sus siervos y sobre sus siervas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dios no hace acepción de personas. Dios le plació acercarse a una mujer despreciable, a una mujer que tenía un pasado, a una mujer que era de una raza despreciable, pero el Señor no le importó. Él dijo, yo quiero ir. Él tuvo y dijo una palabra clave: me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario. Él no rodeó. Él se fue de Judea a Galilea directo para encontrarse con una mujer. Y muchos de nuestros conflictos es en cierta manera, sociales. Estamos en la iglesia, nos acostumbramos, pasa mucho tiempo y paso y veo a mi hermano, pero nada pasa. O sea, paso y nada pasa. ¿Por qué? Porque me acostumbro a verlo, porque perdí la amabilidad, porque perdí la gentileza. ¿No dice Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres? Entonces el Señor dice que seamos amables, gentiles. Pero qué impresionante ver que hay gente que tiene tantos años en la congregación y no saluda. El móvil, lo que nos tiene que mover es el amor de Dios. Y algunos dicen, no, pero es que no manifiesta el amor de Dios. Pues ni educación, ni amor de Dios. Por lo menos educación. Pero Jesús no era así. Dice que Jesús tenía gracia para con los hombres. ¿Qué significa gracia? Del griego charis. Y entre las definiciones que vienen, habla de una influencia divina sobre el corazón. Jesús fusionado con el Padre.
en el mismo amor, en el mismo sentir, en un mismo corazón. La misma influencia divina. Pero también significa aprobación y favor. Jesús tenía la aprobación de Dios. Y Jesús tenía el favor de Dios. ¿Cómo Jesús era aprobado en relación a sus padres? Aterrizando en el terreno práctico de la familia. El favor y la aprobación, Dios no los da, pero no se ganan porque sí. Si nosotros observamos la vida de Jesús, Jesús dijo, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Si observamos la vida de Jesús, se humilló a sí mismo, se despojó de su posición, de sus derechos. ¿Y cuántas veces tenemos problemas de relacionarnos unos con los otros porque tenemos conflictos en el corazón? Conflictos de identidad, conflictos de aprobación, conflictos de posición. Hay quienes viven muy pendientes de su posición. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Alguien sabe quién es él? Algunos están en esa situación y se están yendo por el otro lado, pero Dios quiere que crezcamos en el área social. Dios quiere que crezcamos en el seno familiar, porque todo lo que empieza en el seno familiar se tiene que trasladar al ámbito de donde nosotros nos movemos. ¿Sí? En la escuela, en la oficina, en la iglesia, en los ministerios. El favor, Jesús tenía la aprobación y el favor. Y dijimos, no se ganan porque sí. Dice la palabra de Dios que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El favor nos habla cuando Dios pone todos los medios para que se pueda llevar a cabo aquello por el cual nos llamó. Lucas 2:40. Y dice así. Y el niño crecía, di conmigo, crecía, y se fortalecía, y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía y se fortalecía. Las costumbres judías era que los judíos hablaban siempre la palabra de Dios a sus hijos. Jesús, todo Dios, pero todo hombre, plantado en un seno familiar porque Dios así quiso, que naciera en forma de hombre, que recorriera todo ese camino, que pagara un precio. Ahí fue puesto en el seno familiar y dice que Jesús crecía en sabiduría. Los padres hablándole a Jesús sobre el amor de Dios, el amar a Dios. ¿Cómo se relacionaba Jesús con su papá y su mamá? Porque eran sus padres terrenales, María y José. Y vemos en Lucas 2:51, aunque luego vamos a seguir exegéticamente los versículos, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón porque se fueron para las fiestas y Jesús se les perdió.
¿Cómo era la relación de Jesús con sus papás? La relación que tenía Jesús era de respeto hacia sus padres. ¿Cómo se relacionaba con sus padres terrenales? De respeto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 1, 2? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿De qué se estaba ocupando Jesús cuando sus padres lo buscaron? Jesús honró a su padre y a su madre, y como dijo el versículo anterior, dice que se sujetó a ellos. Lucas 2:49. Hablando de qué se estaba ocupando Jesús cuando sus padres lo buscaron. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús estaba desarrollando espiritualmente. Su actitud no era desobedecer a sus padres, sino hacer la voluntad del Padre. Jesús tuvo su desarrollo espiritual. Jesús estaba en ese desarrollo, en esa preparación para manifestarse en el tiempo correcto y perfecto para hacer la voluntad del Padre. Y en ningún momento hubo una actitud de confrontación a la autoridad cuando sus padres lo encontraron, sino dice que se sujetó a ellos. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo se relacionan los hijos con los padres? Si un hijo respeta a los padres en casa, un hijo respeta a un maestro en la iglesia. Pero si un niño patea a un maestro, quiere decir que en su casa o no le han enseñado, o no le han puesto límites, o no ha aprendido a comportarse, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos unos con los otros? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los principios que nos rigen para ser de tal o de cual manera? No se trata de apariencia, se trata de principios. Lucas 2:41 dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años? 12. ¿Qué era? Estaba en la preadolescencia, ¿verdad? Y cuando dicen que la edad es la más difícil, desde que los niños están pequeños, los padres les empezaban a enseñar: debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué hacía Jesús en relación a la convivencia con sus padres? Dice que subió con ellos y participaba de esa fiesta. Estamos hablando en el área social, en las relaciones familiares, donde los hijos están pequeños y ya desde pequeños muchos quieren vivir su propia vida, ¿verdad? Sin reglas. ¿Cómo se relacionan con los padres? Jesús participaba junto con sus padres de las actividades que ellos tenían. ¿Por qué Jesús tenía 12 años?
Y el verso 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Jesús amaba a sus padres terrenales, pero como ya lo vimos, vino a hacer la voluntad del Padre. Y verso 44, Lucas 2:44 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Sus padres se mostraron cuidadosos con Jesús, buscándole hasta encontrarle. ¿Cómo se comporta algunos padres que sus hijos de pronto no los encontraron? ¿Verdad? Algunos hacen lo que hizo sus padres. Empezaron a buscarlos amorosos y preocupados, pero otros, bueno, ya vendrá. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí el comportamiento de los padres hacia los hijos es el amor expresado a través del cuidado, brindándole un cuidado, brindándole una protección. Y verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Dónde le hallaron? ¿En la disco? No, ¿verdad? Lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Oyéndoles y preguntándoles. Jesús estaba creciendo espiritualmente. Verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Jesús crecía en sabiduría, porque dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El conflicto en nuestras relaciones sociales es que nos falta inteligencia y sabiduría para saber cómo relacionarnos unos con los otros. A veces no sabemos expresar bien nuestros sentimientos e ideas. Como los puerquitos espines. Ahí están los 2 puerquitos que quieren amarse y que quieren relacionarse. Y entonces quieren acercarse y los 2 traen las púas así. Y cada vez que se acercan, se pican. Y entonces voltea el otro, el puerquito, y le dice, oye, ¿qué te parece si tú metes tus púas y yo también, para podernos acercar? ¿Verdad? Y entonces cada uno mete sus púas y entonces se pueden acercar. A veces no nos podemos acercar porque tú traes tus púas y yo traigo las mías. Y tenemos que aprender con sabiduría y con inteligencia a acercarnos. Jesús no estaba lejos de la gente, Jesús estaba cerca. Pero nota la inteligencia y la sabiduría de Jesús. Necesitamos, no solamente los niños necesitan crecer en inteligencia espiritual. Nosotros necesitamos crecer en inteligencia, en sabiduría, porque ese es el reto, crecer. Ese es el reto, no quedarnos en el mismo lugar, hay que madurar. Hay algunos que dicen, no, yo soy maduro. ¿Más duro? ¿Maduro, más duro? Porque empezamos a caer en apatía,
O hay muchas cosas que el Señor nos pidió, no ahorita, ya hace tiempo, pero que dejamos pendientes. Las dejamos ahí. Y no estamos traspasando, no estamos pasando a otro nivel, no estamos creciendo, no estamos multiplicando, no estamos aumentando. ¿Por qué? Por el tipo de persona que somos. Hablamos muy bien, pero hacemos todo lo contrario a lo que decimos. ¿Qué dice la palabra? Ámense los unos a los otros. Y lo elemental es pasar, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Dios te bendiga. ¿Verdad? No, pero hay quienes inmediatamente que se termina la reunión, pero se van volando. Porque su mundo es su mundo, su necesidad es su necesidad. No está pensando en relacionarse. Dígale a su compañero, somos una familia. No somos extraños, no somos advenedizos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Verdad? Está cerca de ti. No venimos aquí y checamos si es una empresa, es tu familia. ¿Tú sabes cómo se llama el que está cerca de ti? ¿Y por qué vienes con él? Pero ¿qué tal cuando llegas a la iglesia y te sientas con otra persona que no conoces? Llegas y ¿cómo haces? ¿Quién será este? O le dices, hola, ¿cómo estás? Yo soy fulanito de tal, ¿y tú? ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¿Verdad? Así es que Jesús estaba ahí oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 48, 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Está hablando de sus padres. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. María le habló con angustia, pero no con falta de respeto. Así es que los asuntos, hablando de relación de padres y de hijos, hay que tratarlos con respeto. Lucas 2:49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense lo que sucedió en Lucas 2:50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Porque dice la palabra que María guardaba todas las cosas en su corazón. Sabía que ella había sido un instrumento para que Jesús naciera, pero no alcanzaba a comprender la plenitud, la extensión del propósito. No lo alcanzaba a entender. Y entonces ellos se quedaron pensando sobre la respuesta de Jesús. Pero en ningún momento en la palabra se ve que ellos como padres hayan sido un impedimento para que Jesús cumpliera su propósito. Nosotros como padres debemos de ser instrumentos para llevar a nuestros hijos al propósito divino. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? A veces ellos quieren de Dios. A veces ellos quieren servir a Dios. Pero ¿qué sucede cuando hay un acontecimiento relacionado como el de Jesús? María
se sorprende, no lo entiende a profundidad, pero no le impide que Jesús siguiera creciendo en cada una de sus áreas para cumplir el propósito por el cual nació. El verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vuelve con ellos, pero eso no quiere decir que su vida estaba estática. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Ahora, hablando de crecer en gracia para con los hombres. Dios, como padres, nos hace un llamado para ser padres. A los ministros, a los pastores, a los maestros, nos hace un llamado para servirle. Y cuando Él nos llama, Él nos da su gracia y su favor. ¿Verdad? Porque Dios nos llama, pero no se ella. Nos da su gracia y su favor. Si nosotros tratáramos de entender un poquito, hablando en el área social, y decir, ¿por qué si yo tengo su gracia y su favor? ¿Por qué Jesús, teniendo su gracia y su favor, hubo personas que lo rechazaron? Juan 8:48. ¿Cómo relacionarnos en el área social? Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso le dijeron a Jesús. Jesús es Dios. Jesús se hizo en forma de hombre y vino a morir por la humanidad. Jesús empezó a relacionar con la gente. Y Jesús encontró gracia y favor con muchos. Pero también vemos algunos pasajes en la Escritura donde dice que Él no pudo hacer muchos milagros en su tierra porque no creyeron en Él. ¿Verdad? Así es que Jesús tenía el favor de esos judíos que le decían que tenía demonio, no lo tenía. También los principales sacerdotes, Anás y Caifás, estaban constantemente persiguiendo, observando a Jesús y secretamente para preparar su muerte. Porque ellos se sentían amenazados como religiosos y porque tenían muchos intereses personales en el templo. Pero entendiendo el balance en el área social, como dice un dicho aquí en México, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Si es cierto, Dios nos llamó, tenemos su favor, tenemos su gracia. Mucha gente nos honra y nos respeta, pero hay otros que no. Hay otros que nos deshonran, hay otros que nos critican, hay otros que murmuran. También Moisés tenía sus murmuradores, ¿verdad? También Jesús tuvo su Juditas que lo traicionó. Y muchas veces nosotros nos desalentamos hablando humanamente en la carne, que pueden ser momentáneo, no que nos quedemos ahí. Y muchos podemos llegar a pensar, bueno, Dios me llamó, me dio su gracia, me dio su favor, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué está toda esta turba?
¿Sí? ¿Por qué levantan olas? ¿Por qué critican? No les gusta nada porque te sientas o porque te paras o porque te vistes o porque no les gusta nada absolutamente. Y aquí tenemos que entender un balance en el área social. Porque muchas veces decimos, yo voy creciendo, yo voy aumentando, yo voy madurando y que pienso que porque Dios me llamó y porque tengo el favor de Dios, no voy a pasar por todo ese tipo de situaciones. Y no es verdad. Jesús pasó por todo ese tipo de situaciones. Sus hermanos no creían en Él. Sus hermanos querían usarlo a Él para que ellos tomaran una posición que no les correspondía. Una vez Jesús estaba predicando y llega su madre y sus hermanos. Y dijeron, aquí están tu madre y tus hermanos. Y Él volteó y vio la multitud y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la voluntad de Dios y la hacen. Jesús en el área social jamás deshonró a sus padres por decir eso, sino que los honró y honró primeramente al Padre. Porque ellos querían que la predicación se interrumpiera para darle lugar a su familia. No es primero la familia, primero es Dios. Unidad familiar. Todo parte del trono. Debemos de estar unidos con Dios. Debemos de aplicar los principios. ¿Cuántos te ofenden porque quieren cariño, pero no te lo saben mostrar? Te critican para pedir. ¿Verdad? El balance que debemos encontrar en el área social es entender que aunque Dios nos llamó y aunque tenemos la gracia y el favor de Dios, vamos a pasar por todo este tipo de situaciones. Y el crecimiento en la gracia no quiere decir que no nos vamos a encontrar con todo ese tipo de situaciones hasta que nos vayamos con el Señor, sino que seguimos creyendo en la gracia, y dile a tu compañero, para soportar. No dice así el Señor, ámense unos a los otros, sopórtense unos a los otros. Guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos da la inteligencia y la sabiduría para solucionar los conflictos. Es lo que sucede con nuestros niños, con nuestros pequeños desde que están chiquitos en cualquier etapa y se expresa en la adolescencia. Que si un niño no supo cómo responder o no lo ayudamos a crecer cuando está pequeño, y cuando se tira al piso y cuando hace berrinches y cuando golpea a otros, él puede crecer en la gracia. Jesús creció en la gracia, pero pagó un precio. Jesús creció en la gracia, pero obedeció. Jesús pasó por humillación, por golpes. Sin embargo, no se amargó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo crecemos en la gracia en relación a las relaciones interpersonales? Si nosotros no pagamos el precio y no perdonamos a los que nos ofenden y oramos por los que nos maldicen, ¿cómo nuestros hijos perdonarán a sus enemigos? ¿Cómo sabrán cómo conducirse en el mundo, en la escuela? ¿Cómo responderán ante la agresión? Si ellos nos ven, ¿qué hablamos? Si ellos nos ven, ¿cómo nos comportamos?
Juan 18:19. Cuando llevan a Jesús ante los sumos sacerdotes, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Aquí se encontró una problemática. Llevan a Jesús de noche, como ladrón. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo os he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Híjole, con qué sabiduría respondió, ¿no? O sea, con qué inteligencia respondió ante esa situación. Eso no lo iba a librar del propósito por el cual él nació, morir por la humanidad. Pero ¿cómo solucionamos los conflictos? ¿Con discusiones vanas? ¿O respondiendo con sabiduría e inteligencia? Porque para relacionarse en lo social, 1, hay que tener conocimiento, y 2, sabiduría. Y sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conocemos. En alguna ocasión vino una hermanita y me dijo: oiga, ¿qué hago? Quiero que me aconseje, que ore por mí, porque fíjese que me golpearon. Y yo le dije: ¿quién la golpeó? Dice: pues es que mi hermana y yo vimos un pleito callejero, vimos que un hombre estaba golpeando a una mujer, y yo creo que era su esposa, pero nosotros fuimos y nos metimos. Y entonces cuando le dijimos a este señor: déjela. Y entonces la mujer volteó y dijo: ¿tú qué te metes? Si él me pega, que me pegue, y vámonos. ¿Cómo nos relacionamos en el área social? Los principios de Dios tienen sabiduría. Y la sabiduría de Dios dice, ahí en Proverbios, que no te metas en pleito ajeno. Porque si te metes en pleito ajeno es como si agarraras al perro por las orejas. Y si agarras al perro por las orejas te va a morder. ¿Verdad? Entonces sé sabio e inteligente, sin ignorar el conocimiento, los principios de Dios, pero también sabiendo aplicar la sabiduría para saber cómo conducirnos, cómo relacionarnos, cuándo hablar, cuándo callar. ¿Cuántas veces vamos ante un tribunal porque nos identificamos con Cristo? De pronto nos surge un Judas, uno que te traiciona, uno que no es fiel a Dios, uno que te entrega, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, el que se enoja, pierde. Porque cuando tratamos los asuntos hay que hacerlo con inteligencia. Hay que hacerlo con sabiduría. Y con dominio propio. Cuando hablamos de algún asunto, jamás faltemos el respeto a nadie. Hablemos del asunto, eso se llama juzgar, discernir. Tratar el asunto que se va a tratar. Bueno, estamos aquí para hablar sobre este asunto. Quisiera hablar del acontecimiento, de esta situación por la cual estamos aquí, pero nunca. Usted es, y le damos toda la, agrediendo a la persona. No. ¿Cómo nos relacionamos con unos con los otros? Amor, respeto, verdad y sabiduría.
Relacionarnos unos a los otros con amor. ¿Quiero que se solucione o lo quiero destruir? Se comprueba que Judas lo traicionó. Pero Jesús hermosamente dijo: Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Cómo le dijo? Amigo. ¿Sabes que a veces Dios permite que tengamos ese tipo de amigos que son necesarios en nuestra vida para ser formados, para saber cómo vamos a responder en las situaciones de nuestra vida? ¿Sí? Porque esos amigos que nos traicionan nos llevan al propósito de Dios si respondemos de una manera correcta, como Dios dijo. Sí. Gracias, porque así conocí a Dios. Así pude diferenciar quién es Dios, su carácter, su fidelidad, su amor, su verdad, su integridad, su pureza. Y solamente poder decir: quiero ser como tú. Creo que nadie, por mejor ejemplo que tenga, puede igualarse a Jesús. Así es que enfatizo que crecer en el área social es aprender a relacionarnos con la gente, con la que nos ama y con la que no nos ama. Con la que nos ama: hola, ¿cómo estás? Te sientas, convives, te edificas. Con la que no nos ama, hasta donde te lo permita, ¿verdad? Hasta donde te lo permita. Porque como miembros del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y de la cabeza viene la vida hacia el cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros, somos la familia de Dios. Y hay miembros que están colocados en algún lugar y que son tan importantes. Pero hay lugares donde no tan fácilmente podemos tocar esa parte del cuerpo, porque la forzaríamos, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la parte del cuerpo está allí. Y muchas veces nos frustramos porque queremos ganar la aceptación de una persona y estamos buscándole la cara y nos hacemos los encontradizos. Hola, ¿cómo estás? Y la persona. Y nosotros todos frustrados porque estamos tratando de ganar la aceptación cuando Dios no quiere que te ganes la aceptación de nadie. Solamente ama hasta donde te lo permitan. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque esa persona es una parte del cuerpo que está en el cuerpo y que es valiosa y que es importante, pero que no la puedes tocar. ¿Verdad? Está allí. Y cada quien decide, cuando escucha la palabra, si creces o no creces. Ahora te voy a decir una cosa. En una batalla, si no respondemos como Dios quiere, así como cuando un ejército va a la guerra, debe de pelear legítimamente. Pero en esa guerra, si no peleamos legítimamente con las armas de Dios, con los principios de Dios, con la palabra de Dios, y la aplicamos a nuestra vida y estamos dispuestos a pagar un precio, de pronto en la batalla podemos ser heridos. Con resentimientos. Primero un sentimiento
y luego un resentimiento, y luego un odio, un rencor, y se llega hasta la amargura. Jesús se liberó de la amargura. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que dice Romanos 12? Perdona, ora por tus enemigos, bendecid, no maldecid. Y cuando nosotros obedecemos, nuestro corazón se sana. Y cuando bendecimos a los que nos maldicen, nuestro corazón está cubierto. Pero cuando desobedecemos, nuestro corazón se desprotege. Y entonces podemos caer en ese tipo de pecados. Y dice Hebreos capítulo 12, mirad que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna de la raíz de amargura. Por eso no tenemos relaciones fuertes, relaciones sólidas, relaciones transparentes. Porque a veces hay pecados que no hemos confesado. Porque dice la palabra de Dios, porque si andas en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andas en luz, Dios es luz. No está en tinieblas, Dios es luz. O hay luz o hay tinieblas. El Señor dice en su palabra: fíjate que la luz que hay en ti no sea tinieblas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo no está lleno de luz, ¿dónde ves todo? En los ojos, ¿verdad? Vas a ver una persona y te hace así. Pasa y luego no hay luz. Ay, es que la hermana Vicky no, tu corazón que no está limpio. No tiene que ver nada conmigo. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que si andamos en luz, la luz nos posiciona. La luz nos hace ver dónde estás tú, dónde estoy yo. La luz nos hace ver cómo está nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actuación. La luz nos hace ver los frutos. En el camino, algunos hemos sido heridos. A Jesús lo golpearon, lo humillaron, lo desnudaron. Pasó por situaciones tremendas. Sin embargo, perdonó. Porque sabía que había venido con un propósito. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto con un propósito. Si eres padre de familia y estás amargado contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, estás detenido. La familia está en riesgo. La familia entra en crisis. Mirad que no haya brotado alguna raíz de amargura. Y por causa de eso dejes de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Sí, Señor, tú me llamaste, pero estoy desprotegido, como que a todo le pego y a nada le doy. ¿Cuándo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Cuando permitimos pecado en el corazón y no pedimos perdón. Y estamos juzgando en nuestro corazón a otros en lugar de perdonar. Yo ya no quisiera seguir hablando, quisiera seguir orando. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Y no sé si hay alguien que apoye en el piano. Pero quisiera orar.
Quisiera orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Y Dios quiere que nosotros sigamos creciendo. Creciendo en lo espiritual. Creciendo en lo social. Oh, mi Señor, tú has entrado en el templo y nos has medido con tu palabra. Y mi Dios, sabemos que un soldado herido no puede ir a la batalla si está herido. Oh, mi Señor, que ninguno de los que estamos aquí estemos en una posición de víctimas. Estemos justificándonos de nuestros pecados y estemos culpando a otros de mi resentimiento o de mi amargura. No, Señor, que yo pueda darme cuenta que estoy desnudo delante de ti y que tú conoces mi corazón, que tú conoces mis pensamientos. Y si tú, Señor, me has medido y me has encontrado falto, yo quiero confesar mis pecados delante de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si he guardado resentimiento. Oh, mi Dios, no quiero estar limitado. No quiero estar limitada para tu obra. Quiero servirte, quiero ministrarte en santidad en mi casa, en mi familia, que no haya estorbos. Que por causa del pecado no se levante la rebeldía de padres contra hijos y de hijos contra padres. Que no haya barreras. Y esto solamente lo puedes hacer tú, Señor. Cuando vamos a ti reconociendo nuestra condición. Nos humillamos delante de ti, Señor. Y pedimos perdón. Perdón por nuestros pecados. Perdón porque hemos almacenado pensamientos, ideas, intenciones, palabras. Perdónanos, Señor, porque hemos provocado separación con aquellas personas que han escuchado lo que nosotros decimos y hemos dividido tu cuerpo, hemos dividido tu obra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Sí, mi Señor, que tu palabra nos limpie en esta mañana. Que tu palabra haga una obra nueva. Que tu Espíritu Santo ponga convicción. Sí, mi Señor, para que lo cojo no se salga del camino y deje de alcanzar tu gracia. De la misma manera, mi Señor, sana los corazones. Sana los corazones, porque sabemos que cuando nos hemos puesto en tus manos y nos hemos arrepentido, tú empiezas a poner tu bálsamo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y mi Dios, muchas gracias por tu perdón. Muchas gracias porque eres misericordioso, porque eres bueno, porque eres perdonador,
porque te compadeces de nosotros. Queremos caminar sin justificaciones, solo con obediencia absoluta. Y dice tu Dios, el enemigo ha venido como un torrente para derribarte, para destruirte. Y tus sentimientos se han levantado y han gritado demasiado. Pero te dice tu Dios, córrele como lo hace el conejo cuando se mete bajo la roca para tener protección. Córrele a mi bien. ¿Y qué pido de ti? Dice Dios, obediencia inmediata. Porque dice tu Dios, el responderme a mí no es de sentimientos, es de obediencia. He aquí, dice tu Dios, yo quiero tu corazón. Pero no es cuando tú digas, no es cuando tú quieras, es en el momento en que yo te lo estoy demandando. Porque si no haces estas cosas, dice el Señor, quedarás fuera. Sí, Señor, gracias por marcar nuestro corazón. Gracias, Señor, por hacer algo nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor.